vez más, aquí estamos en Movilización Hispana, en este podcast que le hemos titulado En Misión. Uno más, aquí con mi hermano, mi amigo, Jasón Carlisle. Jasón, Dios te bendiga. Gracias, Diego. Una bendición estar con Diego Fernández, el director ejecutivo de Movilización Hispana, tratando de proveer algunos recursos para usted o para su iglesia en esta gran empresa misionera. La verdad que es un privilegio para nosotros poder llegar a cada uno de ustedes cada vez que tenemos la oportunidad de hacer este podcast y poder hablar de algunos temas que son importantes para todo el movimiento misionero. En este día nosotros queremos conversar un poquito acerca de las barreras, excusas, ¿verdad? Que muchas veces tenemos como iglesias, como hispanos, como cristianos, en cuanto a la responsabilidad de ir a las naciones y predicar el Evangelio. Sí, este surge de que hablamos con algunos de nuestros movilizadores. Tenemos movilizadores en distintos estados, distintas zonas, que están yendo a las iglesias, que pueden apoyarle a usted, a su iglesia, y les preguntamos cuáles son los temas que deberíamos tratar, y este fue uno de los primeros: las barreras en la mente del pastor, en la mente de la iglesia, o la barrera o la excusa en el creyente que está luchando con el tema de ir al campo. Sí. Y cuando hablamos de barreras o excusas, hay varias, y bueno, hoy día queremos hablar de alguna. ¿Qué te parece si comenzamos, Jasón, con una muy conocida, y es, bueno, no tengo el llamado misionero, no tengo un llamado misionero para ir de misionero o hacer misiones? Una excusa, una barrera. Realmente sabemos que hay un mandato para todos los creyentes, para cada creyente, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Cuando el Señor nos habla en Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor nos dice que tenemos que ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Una responsabilidad que no es para algunos escogidos, aunque sabemos que hay un llamado, que Dios llama a algunos a dejar su tierra e ir a otro lugar. La responsabilidad de hacer misiones no es de algunos, sino que es de toda la iglesia, es de todo el creyente. Quizás la excusa viene de excusarme de la responsabilidad, no de ir. Si Dios no te llama a ir, no vayas, porque te vas a meter en líos. Pero el tema es si antes de entrar digo, yo no tengo llamado, voy a hacer otra cosa, cuando el Señor nos mandó a todos. El tema era ir a todas las naciones. Todavía quedan 6.000 y en particular 3.000 etnias alrededor del mundo, que no solo que no hay iglesias, no hay pastor, no hay misionero, nadie está ocupada en llevarle el Evangelio. Entonces, el tema de la excusa no tengo el llamado es quizás tomar un momento, un paso para atrás y pensar, bueno, ¿cuál es el llamado de mi iglesia? ¿Qué parte tengo yo en este llamado? Quizás yo no soy la voz, pero puedo ser la mano, puedo ser la billetera, puedo ser las rodillas. Sí, siempre decimos que todo creyente que ha sido lavado con la sangre del Señor tiene la responsabilidad de involucrarse en la evangelización del mundo. Es la tarea que Dios le ha dejado a la iglesia. Y como bien decía Jasón, algunos van, otros enviamos, otros oran, otros dan, otros cuidan al misionero, otros no sé en qué parte, pero en alguna de estas partes cada creyente debería involucrarse, y el no tengo el llamado no debería ser una barrera o no debería ser una excusa. Exacto. Pero no es solo no es solo esa barrera, Jasón. Hay un montón. Hay una cuestión que surge mucho, obviamente, entre las iglesias hispanas. Muchos pastores, líderes, dicen, pero no tenemos recursos, somos iglesias pobres, no podemos hacer lo que lo hagan otras iglesias con más dinero. ¿Y cómo respondes a eso? Bueno, yo lo que les digo normalmente, y lo digo de una manera graciosa, yo les digo que no somos Betty la Fea, ¿verdad? Así es. Betty la Fea, porque Betty caminaba como fea, se reía como fea, lloraba como fea, pero en realidad era hermosa. Y la verdad que la iglesia hispana muchas veces está en esa posición, nos quejamos, decimos que no podemos, que no tenemos, pero la realidad es que sí podemos, y la realidad es que sí tenemos. Cuando yo le decía hace unos domingos atrás a nuestra iglesia, cuando salimos al estacionamiento, vemos que sí podemos, vemos las troconas que tienen, ¿verdad? Los hermanos, las casas que tienen nuestros hermanos aquí en los Estados Unidos, y realmente a veces son excusas. La verdad es que si hay alguien que Dios está interesado en la evangelización del mundo, si hay alguien que está interesado es Dios, el que está interesado, y Él va a dar los recursos. Es lo que hemos comprobado.
en nuestras iglesias, los pastores que se meten, Dios bendice a la iglesia, porque claro, Él dice, ellos van a administrar mi dinero como yo quiero. Si tú te estás guardando todo dinero para ti, para tu iglesia, cuando el rey dice, yo lo quiero para todo mi reinado, para todo, ¿verdad? Lo mío, la tierra, nuestro Dios se interesa en todo y yo estoy pensando en lo mío. Y eso no es el corazón de Dios. Sí, la verdad es que hemos visto una y otra vez que las iglesias que abrazan la visión de ir, de hacer, y de alguna manera no ponen esa excusa, y quizás o no tienen el temor, porque a veces es temor de los pastores, Jasón, decir, no podemos, apenas estamos luchando para. La verdad es que hemos comprobado, hemos gustado, y ahora hablo en experiencia personal, Dios nos ha mostrado su fidelidad, cómo Dios ha provisto para todo lo que necesitamos en la iglesia local y inclusive a no dejar de hacer la tarea. Y si usted viene a Enlace Global, puede hablar con alguno de estos ejemplos vivientes. Sí. Tenemos un pastor, llegó la primera vez, la segunda vez, con 2 billetes de $50 porque quería adoptar una etnia. Le dijimos, ese no es el tema, ¿verdad? $50 por mes. Pero al poco tiempo él fue desafiado a ir a un viaje misionero, no tenía dinero, pasaporte vencido, par de meses después estaba en el campo, Dios lo usó para alcanzar a musulmanes, budistas e hindúes. Y después, cuando él volvió la segunda vez trayendo a otros con él bautizó al primer musulmán, el primer creyente en esa isla. Él no tenía el dinero, su iglesia tenía 18 miembros. Pastor, si usted tiene menos de 18 miembros, quizás esté excusado. Pero mire, una iglesia con 18 miembros y a partir de ese año, todos los años, con alguna excepción del COVID, esa iglesia estuvo mandando por lo menos al pastor, a veces a otros. Ahora está por salir el mes que viene, creo que 9 que van a eso. Ese no es un tema, pero un tema un poco más complicado. Sí. No hay suficiente necesidad por acá. Sí, pero antes de entrar, Jasón, a eso, decir también que el dinero no debería ser una excusa, porque aparte de todo eso, la mayoría de nosotros somos bautistas del sur. Y entre los bautistas del sur, nosotros tenemos una excelente organización, que es IMB, y el plan cooperativo, que cuando hay una persona llamada a irse de misionero, esta organización te sustenta, te apoya, te envía con todas las necesidades cubiertas. Esto es un privilegio, creo que muy pocas o la única en el mundo que hace esta tarea, y esto es una herramienta que los hispanos también podemos aprovechar. Así es. Movilización Hispana le puede ayudar, pastor, sea bautista, sea de otra denominación, y nosotros instruimos, capacitamos, a veces llevamos, pero el enfoque es con las iglesias bautistas del sur que tienen esa gran ventaja del plan cooperativo de la ofrenda al Otimún. Así es. Y bueno, decías entonces, por otro lado, que hay otra barrera más, ¿verdad? Que hay otra excusa. Primero mi Jerusalén. Sí. Cuando alcancemos aquí, vamos allá. Sí. Y dijo un pastor muy querido, nuestro hermano Ronald Roy, en la reunión que tuvimos de los movilizadores del país, dijo el otro día, un podcast que tienen que hacer es un podcast que hable visión de reino y no visión de barrio, ¿verdad? Así es. Y esto tiene que ver con eso. Tiene mucho que ver, ¿verdad? El Señor de la cosecha no es un Dios regional, no es un Dios de los que hablan español, ni de los que están en Estados Unidos, en las Américas. Su Hijo murió por todas las etnias, por cada persona, y ama a todos por igual. Sí, tenemos que tener mucho cuidado a veces de no pecar etnocéntricamente, ¿verdad? Así es. Pensando que son los hispanos nada más, que la gente que habla español. Jasón siempre dice, Dios no nos mandó a los que hablan español, Dios nos mandó a todo aquel que no habla Jesús, todo aquel que no conoce al Señor. Y tenemos que buscar la manera. Y en tu propia experiencia, estamos aquí en tu iglesia, ¿verdad? El atender al mundo, el enviar gente a varias naciones del mundo, el apoyar en la ofrenda al Otimún, ¿te ha impedido crecer, te ha impedido alcanzar a la gente a tu alrededor? Bueno, la verdad es que yo siempre digo algo, Jasón, y es que yo creo que el hecho de que la iglesia, desde que comenzó, desde que se plantó la iglesia, arrancó con una visión misionera y mandando equipos a todas partes del mundo, eso ha hecho que Dios nos bendiga de una tal manera. De hecho, la gente que va a los viajes misioneros vuelve con un deseo realmente
yo digo de comerse el mundo acá, ¿verdad? De evangelizar, porque ve nuestra realidad. Dios nos ha bendecido, la iglesia ha crecido, sigue creciendo, seguimos adelante, pero creo que ha sido clave eso. Cuando un pastor me dice, pastor, ¿por qué a ustedes les está yendo bien? Porque es la realidad, nos está yendo bien como iglesia. Yo le digo, yo creo, yo le echo todos los créditos a que ha sido una iglesia con un enfoque global de Dios. Yo creo que hay una bendición especial de Dios. Me acuerdo que un año Satanás te tentó a derivar los fondos para las misiones, ¿verdad? Para rentar un edificio, porque no teníamos dónde reunirnos al tercer o cuarto año como iglesia y habíamos levantado una ofrenda como de $20,000 para las misiones, 18,000 o $20,000, no recuerdo bien, y hablamos con los líderes y dijimos, bueno, este año no va a ir el dinero a misiones, pero se había levantado para misiones, vamos a usarlo para a rentar un espacio y bueno, la iglesia votó que sí, la iglesia oyó a su pastor. El problema fue que aunque la iglesia votó que sí, el Espíritu Santo dijo que no. No me dio paz esa semana y tuve que regresar y pedir perdón a la iglesia y realmente usar esos fondos para lo que se habían levantado. La sorpresa fue que a los días, una persona llegó y nos dijo que Dios le había hablado y que nos iba a prestar el dinero para que nosotros no rentáramos un lugar, sino que compráramos un edificio. Hoy día estamos hablando de ese edificio que recibimos ese préstamo, que se pagó en 6 años y que no debemos nada. Dios ha sido fiel cuando dejamos de pensar solo en nuestro barrio, o Dios es fiel cuando dejamos de pensar en nuestro barrio y pensamos en su reino a nivel global. Diego, nos hemos extendido. ¿Seguimos hablando de algunos temas o lo dejamos para el próximo? Bueno, ¿qué te parece si seguimos en el próximo podcast hablando de los demás, demás barreras que tenemos o que ponemos como iglesia? Lo que sí le podemos decir. Temas como el idioma, temas como la preparación, una cantidad de temas, la cultura, la comida, muchas cosas por el estilo. ¿Pero qué te parece? Lo vemos en el próximo podcast. Que el Señor les bendiga.